Bueno, seguimos compartiendo la mañana. Ya tenemos junto a nosotros a el candidato a vicepresidente de la Unidad Popular. Hoy el gusto de recibirlo acá, a Gustavo López. La bienvenida y es un gusto poder charlar con usted en esta mañana. Muy buenos días, el gusto es enteramente mío. Siempre es un gusto compartir diálogos con usted y con su audiencia. Gustavo, no son momentos muy fáciles de salir hoy día a la campaña, al interior, para enfocar, digamos, una propuesta política, ¿no? Porque hay muchos temas hoy en el tapete, ¿no? Como es el tema de la problemática de la seguridad, que es lo que hoy tiene más en velo a la gente, el poco fuente de trabajo que también hay. Acá, que es una ciudad educativa también, hay mucha gente que hoy ve que la enseñanza ha cambiado muchísimo. Digo, ¿cómo se enfrenta una campaña? Digo, ¿cómo es la propuesta de ustedes para revertir un poco la situación que vive el país? Sí, como ustedes saben, nosotros somos una fuerza política pequeña, ¿no? Que contamos apenas con un diputado, el compañero Eduardo Rubio, y tenemos aspiraciones a multiplicar nuestra bancada y a gravitar en la acción política a escala nacional. Venimos recorriendo permanentemente el país y de norte a sur las preocupaciones de la ciudadanía se repiten. Usted la sintetizaba muy bien: salud, trabajo, educación, vivienda, seguridad. Esos son los temas que angustian a nuestra gente en un momento particularmente difícil en la vida del país. Vea usted que se han perdido 55.000 puestos de trabajo en los últimos 3 años, sobre todo en la industria manufacturera. En estos días se anuncia el cierre de la planta industrial de Palmolive en Uruguay. Se pierde trabajo calificado, se pierde mano de obra que agrega valor agregado. Y al mismo tiempo estamos en una economía crecientemente primarizada, en donde Uruguay se inserta en el mundo como exportador de materia prima sin valor agregado, llegando al absurdo de que estamos importando troncos o ganado en pie, cuando se podría naturalmente industrializar esa materia prima y de ese modo generar una cadena de producción, una reactivación del mercado interno, miles de puestos de trabajo, etc. La educación es una verdadera tragedia nacional. Se viene pauperizando material y conceptualmente la enseñanza pública, y sobre las ruinas de la enseñanza pública se construyen lujosos centros de estudio privado donde muchas veces los hijos de los trabajadores no pueden ir. En materia de seguridad, esta es una preocupación que uno pensaba que en el interior, sobre todo en el interior profundo, esto no iba a llegar nunca. En el interior, donde la gente, hace unos días estuve en el norte del país, y cuando fui a bajarme el auto me dice el compañero que hacía de anfitrión, que nos recibió durante muchos años, cerrar el coche. Yo digo, ¿por qué voy a cerrar el coche? Nunca en la vida había cerrado el coche en Artigas. Dice, no, porque ahora hay que cerrar el auto en el interior, ¿no? Yo recuerdo que en ese mismo lugar la gente dejaba las motos en el porche de su casa sin ningún tipo de problema. Bueno, nosotros pensamos que esto no es producto de la casualidad, que esto es el producto de una sociedad que ha perdido progresivamente los valores. Si yo le pregunto a un habitante de San Ramón o de cualquier otro lugar del país, ¿en qué etapa de la historia se sintió más seguro? No tengo dudas que me va a contestar: cuando había industria, cuando había trabajo, cuando dormía con la ventana y la puerta abierta, cuando había valores en el barrio, cuando un vecino iba a hacer la planchada y el barrio entero celebraba aquel logro, iba a trabajar, cuando los vecinos se conocían. Este país sufrió un huracán que devastó, un huracán económico que devastó la industria. No hay fábrica, el sistema educativo se deteriora, los valores de la familia se empiezan a perder, los valores de la comunidad, del barrio, en fin. Y la consecuencia lógica de eso es esto: una sociedad crecientemente violenta, con episodios terribles como los que acaban de ocurrir en la ciudad de Toledo, aquí a no muchos kilómetros de aquí, que conmueven a toda la sociedad. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? ¿Exclusivamente con represión? No lo creemos. No conocemos ningún lugar del mundo que haya resuelto los problemas de la violencia solo con represión. Por el contrario, las sociedades que se han militarizado para combatir la violencia han aumentado los niveles de violencia. Vea usted lo que ha pasado en Brasil, particularmente en las favelas de Río, San Pablo. Se ha multiplicado la violencia, se ha multiplicado el crimen organizado, el control territorial por parte de los delincuentes. En México mismo hoy se está retirando el ejército de ciertas zonas producto de que su presencia ha aumentado la violencia. ¿Cuál es el antídoto contra la violencia que por lo menos nosotros creemos que ha dado resultado en el mundo? La combinación entre estudio y trabajo y valores. Esa es usted me dirá, eso es a largo plazo, y a corto plazo hay que reprimir. Seguramente el delito siempre hay que reprimirlo. Ahora hay que pensar a largo plazo, porque esta sociedad se nos va de las manos. Hay gurises. Yo vengo de Montevideo, hay 250.000 de uruguayos que viven en asentamientos irregulares. En Montevideo hay gurises de 12, 13, 14 años delinquiendo. Entonces, gurises que pasaron una vida entera sin ver a su padre irse a trabajar.
Entonces, eso es lo que va descomponiendo la sociedad. Nosotros somos una sociedad con estudio, con trabajo y con valores. Habrá que reprimir. Ahora, esto no se arregla con un efectivo de la Fuerza Armada en cada esquina, ¿no? Se arregla dando vuelta las condiciones sociales, materiales que han generado esta descomposición en la sociedad. Gustavo, uno podría hablar muchísimo de este tipo de cosas, ¿no? Muchos dicen, bueno, esto pasa por la educación, volver otra vez a los valores, al respeto de la familia, al respeto de uno mismo, ¿no? Que eso se ha perdido. Se ha perdido el amor consigo mismo también. Digo, porque cuando hay alguien que se droga o que se alcoholiza o que intenta sobre su propio físico, es porque no se tiene amor, no se quiere, ¿verdad? Y mucho menos la sociedad. Ahora también hay mucha gente que dice las leyes favorecen al delincuente, ¿no? Porque hoy un delincuente le roba a usted lo que sea, pide perdón y ya no tiene culpa. O le entregó, le paga en cuotas. ¿Cabe eso? ¿Le parece que está bien? Sí, aquí se han dos reflexiones. La primera, coincido plenamente con esta idea de cómo se va autodestruyendo el individuo a partir de toda una sociedad que promueve la drogadicción. Bueno, acá hay un Estado que cultiva marihuana. Es una cosa increíble, ¿no? Claro. Entonces, cómo se van promoviendo un conjunto de vicios sociales que contribuyen a la pérdida de valores, a la barbarización social, al aumento de la violencia. Al mismo tiempo que esto ocurre como un fenómeno social muchas veces promovido, le estamos dando insumo, ¿no? Le estamos dando insumo. Al mismo tiempo hay una sociedad en donde se ha perdido tanto los valores que hoy ser es igual a tener, y si usted no tiene, no es. Claro. ¿No? Y entonces también hay una compulsión al consumo, ¿no? que va generando por lo menos situaciones proclives a la violencia. Por otro lado, es cierto, hay una aplicación de un nuevo código que todavía está en proceso, que tiene elementos positivos y otros muy negativos, como el que acá se señalaba. Ahora, también es cierto que hay una justicia que, como decía el refrán, es como la víbora, solo muerde al pie descalzo, ¿no? Uh-huh. Aquí solo se persiguen los delitos contra la propiedad menor, los delitos producto de la violencia, producto de la degradación social, y sin embargo en Uruguay también hay delitos de cuello blanco, también hay delitos vinculados al gran narcotráfico, a estafas financieras, en fin, que hay que reprimir con severidad, porque también ahí es donde se comienza, digamos, un proceso donde alguien dice, si los de arriba roban, ¿por qué los de abajo no? Aquí tuvimos un vicepresidente de la República que recorría el mundo con una tarjeta corporativa que pagaba usted y yo comprando chucherías. Y eso es un ejemplo que hay que transmitir a la sociedad, ¿no? Nosotros conocimos un país, en este departamento, en Las Piedras, vivía Don Erro, que iba al Parlamento en tren todos los días. Y acá vivimos un país donde el viejo Valle hacía cola para ir al cine y donde la clase política bajaba del poder muchas veces pobre. Claro. Y ahora se enriquecen rápidamente, cambian su forma de vida. Entonces, cuando desde arriba no hay un ejemplo a seguir, el abajo también se descompone. Usted pone el ejemplo de la familia, ¿no? Si desde la responsabilidad familiar, la del padre, ¿no? El Estado de alguna manera es padre también de todos nosotros. Entonces, si desde el padre no hay ejemplo, ¿usted cómo puede pedir para abajo? Es cierto que habrá que modificar leyes. Ahora hay que modificar la estructura, hay que modificar la educación, hay que modificar el trabajo, hay que hacer que trabajar sea... en algunos barrios de Montevideo, cuando yo era gurí, el que trabajaba era un cra. Era el que tenía sus pesitos, podía comprarse la ropa que quería, en fin. Claro. Hoy el que trabaja es un gil, dicen los gurís, porque es más fácil la vida fácil, porque es más fácil el acceso al dinero por otra vía que no sea el esfuerzo cotidiano. Y acá hay que volver a aquella idea de que el trabajo dignifica en el buen sentido, digamos, que el trabajo es lo que distingue al ser humano del resto de las especies, ¿no? Que el trabajo tiene que ser el momento determinante de la vida de un hombre, ¿no? Que tiene que levantarse todos los días y decir, bueno, hoy voy a trabajar por los míos, que quiere decir mi familia, mi descendencia, etcétera, pero también por mi país, por lo que yo quiero que este país sea. No se sale adelante en ningún lugar del mundo si no es a partir del trabajo organizado, ¿no? Hoy hay mucha gente trabajando, mucha gente que de repente no hace horas extras porque le sacan más de lo que él gana en las horas extras, y dice, pero se lo dan a alguien que vive a 2 cuadras de casa, es una familia, no paga luz, no paga agua, le dan el cable, le dan plata y le dan alimentación, y vive mejor que yo. Bueno, ¿cómo se cambia ese ejemplo? La asistencia social tiene que ser temporal y para ayudar al individuo a salir de la situación de crisis. Si usted tiene una familia que está pasando hambre, hay que alimentarla. Si usted tiene una familia que tiene dificultades desde el punto de vista de la atención a la salud, tiene que ofrecerle una salud pública que le garantice eso. Ahora, no puede pensarse que la asistencia social va a resolver los problemas del país, y mucho menos que sea de carácter permanente. Eso es lo que genera una asistencia social de carácter permanente, lo que genera es precisamente lo que usted señalaba, individuos que pueden vivir sin trabajar.
y nosotros queremos un país donde la gente en condiciones de trabajar, trabaje. Por otro lado, un gobierno que grava el salario con impuestos determina que mucha gente prefiera dejar un trabajo porque el IRPF de alguna manera le come, permíteme la expresión, claro, el otro sueldo. Y esto es un disparate, porque acá hay un gobierno que exonera de impuestos al capital transnacional y grava de impuestos al salario a partir del IRPF y las jubilaciones a partir del IAS. Ni el salario ni las jubilaciones son renta, no pueden ser gravados. Con el afán recaudatorio y para disminuir el déficit fiscal, lo terminan pagando los que trabajan. ¿Usted se acuerda que Tabaré Vázquez en la campaña decía que pague más el que tenga más y que pague menos el que tenga menos? Bueno, eso se invirtió, porque hoy paga más no el que tiene más, sino el que más trabaja. Ese es el que más paga. ¿Y quién no paga nada? El que más tiene, que son los bancos, las empresas transnacionales, los capitales ojeros en el campo. Eso no pagan nada. Entonces, esto es lo que hay que dar vuelta. El IRPF es un impuesto muy injusto, porque lo paga precisamente el que más, quien más trabaja, ¿no? Y muchas veces deja de trabajar, como decíamos, porque en la ecuación final termina manteniendo un trabajo simplemente para cobrar impuestos. A esto le podríamos agregar un Estado que desconoce la esencia misma del Uruguay. Si yo le pregunto a usted qué explica Uruguay como nación independiente de su fundación hasta ahora, seguramente me dirá tres cosas. El puerto, la tierra y las vacas, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que hace que Uruguay sea Uruguay, se justifique como país y se inserte en esta región. Bueno, el puerto está convertido en una enorme zona franca que nadie sabe ni qué pasa ahí adentro, ¿no? Y los recursos hidrícolas, lo que hay en el mar, bueno, Uruguay no tiene flota pesquera, Uruguay no promueve el consumo de pescado, que es el alimento más sano. Uruguay muchas veces no tiene personal e infraestructura para controlar lo que pasa en su territorio marítimo. Es una estancia marítima que tenemos, muchas veces en aras a merced del saqueo de barcos extranjeros, en fin. La tierra. Nunca tuvimos un proceso de extranjerización de la tierra como ahora. Más del 50% del territorio nacional en manos de capital extranjero. Este gobierno no aceptaba eso tiempo atrás. Pero fíjese usted que cuando Raúl Sendic Antonacho, el padre de quien fuera vicepresidente de la República, era un joven procurador a finales de la década del 60, se fue a Bella Unión a organizar trabajadores rurales, gente que vivía muy mal. Entre las cosas que proponía expropiar un latifundio de tierras improductivas, una familia Silva y Rosa, que tenía 30.000 hectáreas improductivas. Y con justicia, en mi opinión, sentí que decía, esto no puede ser, esta tierra improductiva hay que dársela a estos peludos que están pasando mal y que saben producir. Bueno, hoy en un gobierno del Frente Amplio, entre la empresa UPM y Montes del Plata, dos empresas extranjeras dedicadas a la forestación, tienen 500.000 hectáreas. Es decir, si me permite el ejemplo, aquel Silva y Rosa que querían expropiar tenía algo así como un almácigo en relación a lo que hoy tienen las empresas transnacionales del gobierno del Frente Amplio. Claro. Entonces, la tierra extranjerizada como nunca y al mismo tiempo de extranjerizada en un modelo productivo que nosotros consideramos infame, ¿no? Tierra apta para plantar alimentos convertida en monte eucalipto y soja transgénica. Eso para nosotros es un disparate. Uruguay exportando tronco, como decíamos hace un rato. Eso no puede ser. Y luego el otro elemento que decíamos, las vacas, ¿no? La industria madre de este país fue la industria frigorífica. Bueno, hoy está en manos de capitales brasileños casi en su totalidad, que controlan la faena y controlan naturalmente, bueno, el mercado, ¿no? Claro, manejan el mercado. Manejan el mercado. La industria frigorífica que fue la industria madre de este país. Hoy comenzamos hablando de seguridad. Yo soy del Cerro Montevideo. Cuando en el Cerro Montevideo había 3 frigoríficos y trabajaban los 3 en 3 turnos de 8 horas, 24 horas. Bueno, en la misma esquina donde hoy hay drogadicción, prostitución, pasta base, había corso de trabajadores que entraban y salían del frigorífico. Y la seguridad en el barrio, ¿sabe qué le ofrecía? La chimenea. Esa era la seguridad del barrio, donde la gente se sentía cómoda en eso, ¿no? Y tenía perspectiva en la industria frigorífica. Un sector que yo sé que en esta localidad en particular, digamos, es un sector muy afectado y preocupa mucho. Yo creo que hay que ser muy responsable a la hora de hablar de eso, es la lechería. 12.000 pequeños productores menores de 100 hectáreas, producción familiar, abandonaron el campo en los últimos 12 años. Es una tragedia nacional, porque además el tambo, usted lo sabe mejor que yo, emplea más gente por hectárea que la forestación. Claro. Asienta familias en el campo. Y un tambo que cierra no abre nunca más. ¿Y sabe dónde va a parar? O a mano de los grandes capitales y los megatambos, que cuando hacen una ganancia, una utilidad, la remiten a su casa matriz. Y ese tambero pequeño, menor de 100 hectáreas, ¿sabe? Yo, sobre todo en San José, conozco más la cuenca lechera de la Ruta 1, es una tragedia. A veces no llegan a fin de mes, mandan vaca lechera al frigorífico, están pensando en cerrar, los hijos se van. Y es una industria estratégica para la vida nacional. Estamos hablando de la industria desde el punto de vista alimentario, estamos hablando de la leche.
Entonces, ¿cómo puede que el gobierno permita impunemente que se vayan los pequeños productores del campo? Hay lugares del mundo, usted también lo sabe, donde le pagan a usted por tener una vaca, porque saben lo que eso significa, por asentar una familia en el campo, por mantener una generación de jóvenes en el campo. Vengo de San José, colonia lechera, gente que lleva 70 años ahí, que heredó un pedazo de tierra de sus abuelos, de sus padres, viejos italianos, pensando en irse. ¿A qué? A trabajar de guardia de seguridad o de empleado de limpieza, con el mayor respeto que esas dos tareas me merecen, ¿no? Yo, Estado, tengo que asegurar que la gente se quede en el campo. Hemos presentado un proyecto de ley en el Parlamento, esperemos que este año se discuta, a efecto de asegurar un precio sostén a la leche, de modo de que el productor no termine produciendo por debajo del costo. Claro. ¿No? Nos parece una urgencia nacional salvar al sector lechero. Y no se lo salva prometiéndole créditos blandos, que luego lo que hacen es terminan volviéndose a endeudar. No se lo salva con negocios temporales, porque hoy nos compra Venezuela y mañana se lo salva con una política de Estado. Cuando al Estado le interesa que este sector se mantenga en el campo. Y por tanto, en vez de promover megatambos y de exonerar en cifras multimillonarias en dólares a las empresas transnacionales, vamos a sostener este sector en el campo. Fíjese que ahora vamos a hacer un tren, que vamos a gastar $1.000 millones o algún peso más, porque hay una fábrica que firma un contrato con el Estado que dice: yo quiero que mi tren, para decirlo de forma gráfica, empiece en la puerta de mi fábrica y termine en la puerta de mi barco, y para eso vamos a atravesar el país, dividir ciudad, en fin. Imagínense si esos $1.000 millones, ¿no?, se pusieran responsablemente al servicio de la industria lechera, por ejemplo. ¿Cuántos tamberos salvaríamos? ¿Cuánto trabajo generaríamos? Bueno, ahí está una orientación económica que, para decirlo de forma gruesa, está de rodillas frente al capital transnacional y le da la espalda al trabajo nacional. Gustavo, hemos estado hablando un poco y haciendo un diagnóstico de la situación del país, ¿no? Ahora vamos a entrar en lo que tiene que ver con los aspectos que ustedes visualizan de llegar a la presidencia de la República, ¿no?, de tomar el mando. ¿Por qué lugar comenzamos a actuar, digamos, de inmediato para revertir de alguna manera esta situación? Un shock productivo, una fuerte intervención del Estado en la reactivación industrial. Un Estado que básicamente entienda que Uruguay puede industrializar materia prima, que Uruguay puede volver a tener industria frigorífica, que puede volver a tener textiles, que puede volver a tener la industria de marroquinería, que puede volver a pensar en el cuero procesado. Un país que no se piensa en sí mismo como un país de servicios, sino que se piense como un país industrial. No conozco ninguna sociedad en el mundo que haya logrado un grado de desarrollo estable, sustentable y duradero en el tiempo sin industria. Entonces, eso para en nuestra opinión, es la clave del desarrollo nacional, la industria. Punto 1. Punto 2. Una fuerte intervención en el sistema educativo, para que la escuela pública, la educación pública en general, vuelva a ser orgullo nacional. Para eso hay que no solo invertir recursos materiales en infraestructura, sino que además jerarquizar al docente, sobre todo al maestro. Yo, cuando veo que se denigran a los maestros en Uruguay, la verdad que me indigno, ¿no? Porque si alguna profesión merece ser reconocida socialmente, es el magisterio, ¿no? Aquel que educa a nuestros hijos, que alfabetiza a nuestros hijos. Que yo a veces le digo, cuando se pone a criticar a los maestros, digo: ¿a quién le dejás vos a tus hijos 8 horas por día fuera de tu familia? Solo al maestro, ¿verdad? Claro. Solo porque la escuela pública era eso de Uruguay, el lugar donde uno podía confiar. Bueno, hoy ya no es eso. Hay que volver a aquella escuela pública, jerarquizando a los maestros en cuanto a su salario y en cuanto a su rol social. Decíamos, trabajo, educación. Hay que pensar en una propuesta rápida de construcción de viviendas. Nosotros hemos presentado también en el Parlamento, tiene media sanción parlamentaria, un Plan Nacional de Vivienda Popular. En Montevideo un monoambiente de 30 metros cuadrados cuesta $100.000. Esto es una obscenidad. Claro. Es imposible que una familia trabajadora pueda acceder a una vivienda de calidad. Entonces, el Estado tiene que asumir esa responsabilidad de cumplir ese precepto constitucional que dice la vivienda tiene que ser un derecho. Y yo ahí, si impulso un plan nacional de construcción de vivienda, no solo genero miles de puestos de trabajo directos e indirectos, sino que además desarrollo en la subjetividad de la población las ganas de vivir. Estamos hablando de la educación, ¿no? Hoy, como usted muy bien le decía, nosotros los padres le entregamos el hijo a la maestra porque es la segunda madre, ¿no? Hoy los niños, en algunos casos, hasta le escupen la cara a la maestra. Sí, y los padres, ¿no?, han ido a pegar a maestras. Claro, y además, digamos, han perdido la conducta y el respeto al maestro, ¿no? Porque el maestro no puede hacer nada. No puede hacer nada, no los puede tocar. La policía pasa lo mismo, no puede tocar a nadie de lo que vaya a detener hoy. Le hemos sacado las potestades, entiendo yo, no sé. ¿Cómo se puede regular eso? Digo, porque también eso es un vicio que se está tomando, ¿no? Sí. Hoy un delincuente le dice cualquier cosa a un policía y no pasa nada.
Sí, hay un deterioro general en esa materia, ¿no? Y a mí me parece que sobre todo en la escuela es desde el propio Estado en donde hay que trabajar para que el maestro sea una figura socialmente reconocida. No solo en cuanto a que reciba un salario digno y trabaje en condiciones educativas de calidad, sino también y sobre todo en cultivar en los niños desde la primera infancia aquella idea de la segunda madre, aquella idea de la escuela como un lugar casi sagrado, ¿no? Eso hay que trabajarlo mucho. Habrá que legislar en la materia, pero sobre todo hay que trabajar en la cabeza de la gente, ¿no? Hemos visto episodios de violencia contra las maestras, de las propias madres, ¿no? Claro. Esto era inimaginable en el Uruguay hace unas décadas atrás, pero inimaginable, ¿no? Y eso tiene que generar una indignación social. Yo digo, cuando alguien le pega a un maestro, la sociedad en su conjunto debe reaccionar, debe decir, acá está el límite, esto no lo toleramos. Así como reaccionamos cuando se les pega a una mujer, cuando esta tragedia, la violencia doméstica que viene sacudiendo el Uruguay, bueno, del mismo modo se debe reaccionar como cuerpo social frente a ese tipo de cosas. Y la educación, naturalmente, que no es solo la escuela, ¿no? La educación es la familia, la educación es el trabajo, la educación son los medios de comunicación. Y cuando usted tiene un conjunto de programación, por ejemplo, televisiva, que en nuestra opinión es una programación chatarra, muchas veces, si me permite, idiotizante, ¿no? Que no le genera al individuo espíritu crítico, que no le permite pensar la realidad, que lo que le muestra muchas veces es, además de violencia, un mundo que no refleja su propia realidad. Fantasía. ¿No? Y entonces hay que trabajar también en los contenidos de los medios de comunicación. ¿Cómo no hay una televisión nacional de calidad? ¿Cómo un individuo puede saber lo que está pasando en la vecina orilla y quién bailó en el caño de no sé qué y qué pasó en la alcoba de no sé quién y no conoce lo que pasa a 100 kilómetros de donde nació? Y no conoce el Uruguay, y no conoce las tradiciones de nuestro país. Entonces nosotros imaginamos también una televisión pública que forme, ¿no? Claro. Una comunicación, por ejemplo, lo conversábamos fuera del aire. La distribución de la publicidad oficial no puede ser de forma antojadiza o simplemente en función de valores de marketing. Tiene que tener un criterio de equidad. Hay que apoyar a la prensa del interior, que muchas veces pasa penurias para sobrevivir. Los trabajadores y también los pequeños empresarios, que son los dueños de la prensa del interior, muchas veces pasan penurias para sobrevivir. Y el Estado distribuye la publicidad muchas veces entre sus amigos. Entonces hay que regular los contenidos y hay que apoyar a la prensa. Eso también es educación. Usted y yo también nos educamos en un tiempo en donde la radio jugaba un papel fundamental, claro. Divirtiendo naturalmente, informando también, pero también educando, ¿no? Digo, son medios educativos y formativos, naturalmente, ¿no? Hoy se habla de una segunda planta de UPM, pero el Uruguay tiene que invertir mucho durante mucho tiempo por si la planta después decide o no instalarse. Digo, ¿cómo se ve eso? Sí, nosotros lo vemos con mucha preocupación y hemos manifestado categóricamente nuestro rechazo a la instalación de esta planta, que va a ser la más grande del mundo, que va a tomar agua de un río que tiene mucho menos caudal que el río Uruguay, que va a tener efectos ambientales naturalmente a corto, mediano o largo plazo, pero sobre todo estamos en contra de esta instalación porque este no es el modelo productivo que imaginamos. Uruguay puede ser un productor de alimentos, produce alimentos puede duplicar su población y convertirse en un exportador de alimentos para la región del mundo. Ese es el rol que imaginamos nosotros para el Uruguay. Un país fuertemente orientado a la plantación de alimentos. ¿Qué pasa con este modelo productivo que, como decíamos, primariza la economía, le saca valor agregado a la materia prima, nos convierte en exportadores de tronco? ¿Qué hacen estas empresas cuando reciben utilidades? La trasladan a su casa matriz. ¿Qué dejan acá? Nada, veámoslo en términos concretos. Cuando se instaló en Fraivento la primera planta de celulosa, originalmente se llamaba Botnia, hoy UPM, a la población en general se le vendió la idea de que Uruguay se iba a convertir en un paraíso productivo. Esa expresión fue dicha por quien por entonces era ministro de Industria, el señor Lepra. Fraivento hoy es, de acuerdo a las cifras oficiales, una de las regiones del país con mayor desempleo. Y la planta funciona con un alto nivel de automatización, no más de 100 trabajadores ahí adentro, y lo que ha quedado es nada. Es cierto que mientras construyen la infraestructura, se generan miles de puestos de trabajo, que duran lo que dura la construcción. En términos históricos, duran lo que la vida de una mariposa. Claro. Es decir, se acaba eso y lo que queda es desempleo, devastación, trabajadores golondrinas y promesas incumplidas. Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista ambiental, las consecuencias empiezan a ser visibles hoy, sobre todo a partir de la aparición de cianobacterias en las playas, ¿no? Que tiene mucho que ver
con el modo en que tratamos nuestras aguas, y desde el punto de vista productivo, bueno, estamos convirtiendo tierra fértil para plantar alimentos en tierra apta para este tipo de cultivos, que lo que dejan en el país es nada. Sobre todo porque además una parte del ciclo productivo lo desarrollan aquí. Claro. Porque si usted me dice, no, pero mire que vamos a hacer papel, como alguna gente se imagina. No vamos a hacer ningún papel. Vamos a chipear unos troncos que van a pasar por la ruta o en el tren de UPM y se van a ir en el puerto. Y además, cuando se van por la vía de la zona franca, ni siquiera pagan el conjunto de la carga impositiva que deberían. Lo básico. ¿No? Entonces dice, no, Uruguay exporta tanto de celulosa. No, Uruguay no exporta celulosa, Uruguay exporta tronco. Y además ni siquiera lo exporta Uruguay. Si somos rigurosos, lo exporta en la zona franca. Que nadie sabe muy bien si eso, lo que ocurre ahí adentro, es Uruguay o no es Uruguay. Pero va por una empresa que no es uruguaya. No, además una empresa transnacional que por alguna razón viene a producir acá a no sé cuántos kilómetros de su casa matriz. Claro. ¿Sabe por qué? Por dos razones, o tres. La primera porque tiene una mano de obra relativamente calificada y barata. La segunda porque tiene un gobierno dispuesto a ofrecerle el oro y el moro, sobre todo dispuesto a exonerarla del conjunto de costos que hacen a la instalación de esa planta. Y una tercera razón es una razón productiva. El mismo eucaliptus acá le dura 7-8 años en crecer, a entrar en condiciones de ser cortado para luego convertido en papel al fin del ciclo productivo. En su lugar de origen le dura 25-30 años. Claro. Entonces, por eso se deslocalizan estas empresas. Además de controles ambientales que son mucho más severos en Europa que en Uruguay, muchísimo más severos. Claro. Entonces, esas son las razones por las que vienen. El día que el negocio no le resulte lo suficientemente redituable, o que alguien con sentido nacional le ponga alguna condición que a estos señores no les gusta, levantan su valija y se fueron. Ya ocurrió aquí con la famosa promesa de Aratirí y la minería a cielo abierto. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, no quiero decir que eso vaya a pasar. Ahora, hasta ahora, esas empresas, desde el punto de vista del trabajo nacional, han dejado muy poco. Gustavo, sabemos que ustedes andan en una recorrida, ¿no? Pero para finalizar no puedo dejar de preguntarle cómo ha tratado Uruguay el tema de Venezuela. Sí, un tema muy complejo. Nosotros decir simplemente que estamos en contra de la injerencia en los asuntos internos de otros países, que Venezuela debe resolver en el marco de la autodeterminación sus problemas, y estamos categóricamente en contra de cualquier posibilidad de intervención militar, particularmente la intervención de los Estados Unidos, porque conocemos lo que pasa en el mundo cuando los Estados Unidos... Y sabemos que es una situación difícil, compleja. Aspiramos a que el pueblo de Venezuela lo resuelva en el marco de su institucionalidad y del respeto a las normas que ese país se ha dado, pero sabemos también que si Venezuela no estuviese geográficamente ubicada arriba de un barril de petróleo y en la reserva de gas más importante del mundo, seguramente las preocupaciones democráticas de Donald Trump estarían en otro lado. Gustavo, ha sido un gusto compartir contigo, te deseamos mucha suerte, a ti y el equipo, y quedamos a la orden. El gusto ha sido enteramente mío, muchas gracias por este espacio, saludo a usted y a la audiencia y espero volvernos a encontrar. Cómo no, con mucho gusto,